¿Qué tal? Bienvenidos al canal Tutorial Guam. Mi nombre es Dafne Martínez y en este video explicaremos los elementos que nos permiten representar una esfera de forma tridimensional gracias a la luz y la sombra. Bien, bueno, la luz naturalmente es lo que nos permite observar y ver el mundo, pero en contraposición y complementando esto también tenemos la sombra, que es justamente las zonas donde la luz no es capaz de acceder. Gracias a tanto la luz como la sombra es que nosotros podemos percibir el mundo tal cual lo percibimos, ver los contrastes, las diferencias y reconocer las formas con las que nos encontramos, ya sean formas cilíndricas, formas cúbicas, formas esféricas, etc. Aquí en estos dos primeros ejemplos podemos ver que realmente reconocemos que es un círculo, pero al tener solamente una tonalidad, en este caso totalmente oscuro, no tenemos información sobre su profundidad, solamente tenemos información sobre su ancho o su largo, por lo que realmente solamente somos conscientes de su bidimensionalidad, no más. Incluso aunque aquí haya esta pequeña zona refiriendo a una sombra, realmente no da más allá, no da información más allá que nos diga de dónde viene la luz, qué tan profunda es la esfera. En este caso incluso pasa lo contrario. Si en vez de oscurecer totalmente algo, lo iluminas totalmente hasta quemarlo, vaya, en el sentido de que solamente somos capaces de observar su iridescencia, su brillo, pero tampoco nos da realmente un contraste que nos permita saber de dónde viene la luz, cuál es su forma, si tiene algunos detalles, si es perfecta. Incluso también el manejo de luz y sombra nos permite saber de qué material están hechas las cosas. Me refiero, no es lo mismo cuando vemos, por ejemplo, una esfera de metal a una esfera de plástico. También gracias a la luz y la sombra y cómo interactúan con las formas es que nosotros reconocemos esos objetos. En el caso de este ejemplo, aquí solamente ya con 3 tonalidades de gris, es que ya tenemos contrastes, ya tenemos una diferencia entre la cantidad de luz que llega en algunos puntos y cómo en otros se va. Aquí es importante considerar cómo trabaja la luz. La luz, bueno, en grandes rasgos, hay que recordar que al final nosotros hacemos abstracciones e intentamos crear modelos para poder entender la luz. Dos de ellos es lo que llamamos la luz difusa y, bueno, la luz lineal. En este caso la luz difusa, bueno, es como la del sol, ¿no? Que el sol está lejos en el cielo y tiene todos estos rayos lineales, pero al estar tan lejos de los objetos a los que llega, en este caso pues la Tierra, se difumina mucho hasta el punto de que se extiende de tal manera que, si bien ilumina, no realmente se enfoca o te da una descripción concreta de los objetos. Pero realmente todos estamos iluminados por la luz del sol difusa, y por supuesto que tiene sus efectos, pero eso ya es más hablar justamente de cómo es que trabaja la luz difusa. Para entender cómo es que trabaja la luz en una forma esférica, nos conviene tener lo que es una luz más lineal, en el sentido de, por ejemplo, imaginemos una lámpara o un foco, y en ese sentido, al tener la fuente de luz mucho más cercana, igualmente será recta y se concentrará más específicamente en nuestro objeto. Viajará de esta manera. En este caso, pues, en este ejemplo, tenemos que la parte del gris más claro va a representar en donde la luz está incidiendo con mayor fuerza, mientras que junto con la forma, esta va llegando, y sin embargo, bueno, también vas a tener el contraste porque son las zonas donde la luz menos llega, que son las sombras. Ahora bien, en el caso particular de las esferas,
Las esferas, recordemos, son un cuerpo totalmente curvo, entonces realmente todo va a ser curvo. Y una forma de entender o representar cómo es que nos podemos mover a través de la superficie de una esfera es justamente marcar con estas líneas lo que serían, vaya, los meridianos, los paralelos en los que se da el recorrido en la superficie de una esfera. Y bueno, en este caso yo lo representé de esta forma inclinada, pero también podemos encontrarla desde esta forma inclinada. Entonces, con base a ello, la luz, como explicaba en este lado, se mueve de forma lineal, de línea recta. La cuestión con las esferas es que una vez que llegan a su superficie, naturalmente se encuentran con el físico de las esferas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Al tener estas curvas, la luz le rodea y sigue su camino. Naturalmente, como aquí decía, la luz, dependiendo de la intensidad de la luz, es qué tanto va a ser capaz de iluminar a tu objeto. En este caso, pues, la luz tiene tal intensidad que solamente llega hasta este punto, y aquí ya es sombra donde realmente no llega la luz. Y bueno, en el caso de incluso la sombra arrojada, que vamos a ver con detalle más adelante, es donde justamente esta luz ya no está llegando porque el mismo cuerpo está interfiriendo en ello. Entonces, de ahí la importancia de la luz y la sombra. Nos permite conocer más a la forma, de tal manera de cómo nosotros percibimos el mundo, y también, por supuesto, dependiendo la luz y cómo aprendamos a controlar de dónde la queremos representar, es que nos permitirá incluso ayudar a comunicar o expresar ideas, tanto en materiales físicos, en pinturas, en dibujos, como también en materiales digitales, como va a ser en este caso. Estas reglas realmente de la luz y sombra aplican para toda técnica. Obviamente, pues cada técnica requiere un tratamiento distinto, pero la luz sigue comportándose de la misma manera. Ahora pasaremos a conocer lo que llamaría la anatomía de la luz y sombra de la esfera. Es decir, las partes que conforman ya sea las zonas iluminadas de la forma, o las zonas en las cuales la luz no llega, que conocemos como sombra, o queda inaccesible o se va perdiendo. Vaya que estas partes las podemos observar tanto también en cubos, cilindros, conos, etcétera. Aunque dada la naturaleza de la estructura de cada forma, van a comportarse de forma distinta. En este caso, pues veremos la de la esfera. Bueno, todos estos componentes igualmente nos van a describir la dirección de donde viene la luz, de donde la estamos considerando, así como su intensidad. En este caso, en el ejemplo de esta esfera, podemos observar que esta parte es la más luminosa. Incluso aquí tenemos lo que es un reflejo, es decir, que la luz viene de esta zona. Esta luz, vayamos a llamarla en inglés key light, es decir, es nuestra luz clave o luz principal, que es de donde viene la luz que ilumina nuestro objeto de forma principal. Naturalmente puede haber varias key light. En este ejemplo vamos a manejar solo una que nos permitan observar cuál es el fenómeno que está sucediendo y cómo se despliegan sus partes. Como habíamos visto, la luz viaja en línea recta, y bueno, en este caso no está representado, pero recordemos que se mueve sobre la superficie de nuestro objeto, es decir, sobre la curva de nuestra esfera. Ok, entonces esta zona de la esfera que queda directamente iluminada por la luz es lo que se llama la luz central.
es la parte donde finalmente la luz queda, es más visible para nosotros. ¿Cuál es la parte iluminada de la esfera? Ok. La luz va viajando de esta manera y, como decíamos, va viajando también por la curvatura de la misma forma. Por ende, va perdiendo intensidad en su viaje. Lo que nos quiere decir que la luz ya no va a llegar a cierta zona de la esfera, porque la misma forma va a evitar que llegue. Esta sombra, que es donde finalmente ya la luz llegó al tope de su recorrido, es lo que se llama la core shadow. En español realmente no conozco el término, pero digamos que es la sombra que da el principal contraste entre nuestra luz central y la consiguiente parte de la esfera. Ahora, si nos damos cuenta, este core shadow no es una línea recta, simplemente es una curvatura que justamente sigue, como decíamos, la superficie de nuestra esfera. Así es como se van a comportar lo que van a ser igualmente las transiciones y los tonos medios, siguiendo siempre la superficie de nuestra forma. En este caso es esta curva. Ahora, ¿cómo sabemos dónde poner el core shadow? ¿Por qué no decidí ponerlo más arriba, por ejemplo acá, o más abajo? Bueno, realmente el core shadow y su posición va a depender de la intensidad de la luz y obviamente de dónde venga esta luz. En este caso, como decíamos, bueno, viene de la zona de acá arriba, por ende viene de la luz viene de acá, y para que sepamos ubicar el core shadow es que tiene una característica. El core shadow siempre va a ser perpendicular a la línea recta de donde viene la luz, es decir, perpendicular que va a estar a 90 grados de la inclinación de la luz. En este caso, pues podemos observar que aquí seguimos el rastro de la luz, los 90, y aquí tenemos lo que sería la ubicación del core shadow. Pero como mencionamos, la superficie de la esfera no es recta, es curva. Entonces, ¿cómo interpretamos esta perpendicularidad? Muy bien, pues de la recta que tenemos ubicamos sus puntos en los contornos y creamos la forma que lleva, es decir, la curvatura misma de la esfera. Así es como podemos ubicar el core shadow. Ahora, como les mencionaba, ¿por qué no lo puse acá arriba? Bueno, porque en mi representación estoy especificando que la intensidad de la luz no es tan débil como para que ya la sombra llegue en esta zona, ni tampoco tan intensa como para que llegue a esta zona. La ubicación del core shadow va a depender justamente de eso. Una vez que ya conocemos su ubicación con base a la perpendicularidad de la luz. Okay. Bien, y ya tenemos identificada la luz central y la core shadow, que de hecho, si se dan cuenta en esta pequeña representación de diagrama, bueno, también está el reflejo, pero aquí está lo más importante, que es la luz central y la core shadow. Pero si queremos tener una mejor representación, necesitamos más elementos. En este caso, entre la transición de nuestra luz central y el core shadow, la sombra propia del objeto, tenemos unas cuantas tonalidades que están en medio de ambas. Justamente es lo que se le llama los medios tonos. Son tonos que se dan en la forma que no están totalmente iluminados por nuestra luz principal que está iluminando, pero les llega parte de esa luz, por lo que no llegan totalmente a estar oscuros. Justamente estos son los medios tonos. ¿Cómo saber
qué tantos medios tonos hay o cuál es su tamaño, pues igualmente va a depender de la calidad y la intensidad de la luz. En este caso pues es una luz que con base a mi luz central es intensa esta medida, por ende le da espacio para que tenga cierta área determinada para estos medios tonos, y es lo que nos permite justamente que nosotros percibamos esa suavidad en la transición de la superficie de la esfera, como para que digamos, bueno, la superficie de esa esfera es totalmente lisa, por ende redonda. Así es como podemos identificarlo. De ahí que sí es importante cuidar las transiciones, especialmente en representaciones más realistas de los medios tonos, que junten lo que es nuestra luz central y nuestra core shadow. Bien, ahora ya tenemos tres partes importantes de los fenómenos de la luz dentro de la esfera, pero también la esfera en sí es un objeto que está haciendo que la luz pues se interrumpa, y como decíamos, también es que tiene que viajar por su superficie y no necesariamente llega hasta ella, tiene una parte. Entonces, al interrumpir igualmente el viaje de la luz, ¿qué va a pasar? Que pues va a generar una sombra en la superficie en la cual esté apoyada o tenga detrás o cerca, por esa ausencia de luz que pues ya básicamente no llegó. A eso es lo que se le llama la sombra arrojada, es decir, a la zona en la cual ya no llega la luz, pues el objeto la está interrumpiendo. La sombra arrojada naturalmente va a corresponder con la dirección de donde venga la luz y la forma que tenga nuestro objeto. En este caso, como hemos dicho, nuestra representación es que la luz es una línea recta. En este caso, si encontramos la estructura a través de líneas de nuestra esfera, pues podemos encontrar que esta línea, que digamos pasa con este límite, nos va a llevar una sombra proyectada en esta zona, así, de esta manera. La sombra naturalmente pues digamos va a tener un límite de su proyección que va a depender justamente del tamaño y la forma del objeto. La sombra arrojada, bueno, en este caso podemos observarla, nos da a entender que está en una superficie recta, por el cómo se presenta la sombra. Pero pues también la sombra arrojada puede verse observado en otros objetos en los cuales esté cerca nuestra forma y esté obstruyendo la luz. Aquí hay algo también muy importante. La luz, como decíamos, viaja por la superficie de las formas. Entonces, mientras más tenga que viajar, va a haber lugares a los que no va a poder llegar. Si ya de por sí nuestra core shadow es un lugar donde llega muy poca luz, hay esos pequeños recovecos donde queda tan lejos de la dirección principal de la luz que realmente va a ser imposible que llegue o va a estar muy interrumpida. Esos lugares básicamente van a tender a ser muy oscuros, totalmente oscuros, y nos permite dar un mayor contraste entre las zonas luminosas y las zonas que realmente no les llega luz. En este caso, esto se le llama la sombra de oclusión. Las sombras de oclusión, esos lugares recovecos donde realmente la luz no va a llegar en el ambiente. La oclusión realmente también es un tema que incluso hay iluminación de oclusión, ¿no? Que muchas veces se utiliza ya hablando de la luz ambiental. En este caso, pues la misma naturaleza de cómo está acomodado nuestro objeto y la luz y su intensidad no va a permitir llegar a esta zona. Y es importante la sombra de oclusión
porque muchas veces si no la agregamos no va a terminar de generar el contraste que requiriéramos para que se dé una mejor lectura de la tridimensional y de la ubicación del objeto. Y bueno, justamente ya juntando estas tres, la Cross Shadow y sus medios tonos, es que llamamos de una forma general lo que es la sombra de la forma, vaya, porque finalmente esta zona es toda la sombra que va a estar en la forma, como habíamos dicho. Lo que ya no entra en esta descripción es la sombra de oclusión y la sombra arrojada, puesto que ya está afectando en otros cuerpos externos. Ok, y en cuanto a luz nos faltan dos detalles importantes. Por ejemplo, si aquí decíamos que ok, la luz está viajando de esta manera, llega a la superficie y tiene que volver a viajar, pero aquí ya tenemos el Cross Shadow que decimos hasta aquí llegó la luz. ¿Por qué en esta zona vemos una tonalidad más clara? Bueno, esto pasa por la luz reflejada. La luz que llega a la esfera va a intentar viajar, como lo hemos dicho, pero imaginando, va a tener rayos de luz que van a venir, que no van a tocar la esfera, pero sin embargo van a llegar a lo que es nuestra base, nuestro piso o a otros objetos que estén cerca de nuestra esfera. Entonces nuestra esfera va a recibir de rebote la luz que está impactando el objeto cercano. Es decir, que esta llega del piso, la que no toca a la esfera, y le va a dar de rebote. De cierta forma se va a iluminar, pero a través del rebote mismo que la superficie le está dando. Obviamente la intensidad de esta luz, a la cual le llamamos la luz reflejada, va a ser mucho menor, porque el viaje de la luz ya fue mucho mayor y aparte está rebotando. Pero sí es importante manejarlo, porque también esto nos ayuda a dar esta sensación de tridimensionalidad, porque nos permite ser conscientes de que la esfera no es un ente en sí mismo, pero también está interactuando con un ambiente. Es como ver justamente una pelota en una mesa. Naturalmente la luz va a llegar y va a rebotar, aunque claro, la calidad o la intensidad con la que la luz reflejada afecte al objeto va a depender del color de la superficie. En este caso estamos tomando la superficie en este gris de nuestro fondo, que es más claro, por ende la luz va a venir y va a rebotar, iluminándolo de esta forma. Y justamente como decíamos, igual con la Key Light, si nosotros pusiéramos más luces principales, pues también tendríamos este fenómeno, en el que por ejemplo si pusiéramos otra luz principal, voy a ponerla en blanco, una luz principal de esta zona, pues ya tendríamos una luz central aparte de este lado, y tendríamos rayos que vienen de esta manera y que rebotarían iluminando esta zona. Eso es lo que pasaría si agregáramos, por ejemplo, otra luz. Y finalmente, otra de las partes importantes de la luz son los reflejos. Los reflejos, ¿qué pasa? Son como su nombre lo dice, reflejan esa luz, nuestra luz principal. Como decíamos de la luz reflejada que llega a la otra superficie y rebota en la esfera, en este caso también al ser de los lugares más cercanos a la fuente de luz, es que se refleja. Hay dos características muy importantes para entender del reflejo y que nos ayudan a mejorar nuestra representación. Una, que bueno, el reflejo realmente se va a mover con el espectador, no se va a mover con la luz. La luz podría quedarse en esta misma zona, luz central, pero si nosotros nos moviéramos más a la izquierda o más a la derecha, el reflejo probablemente se movería con nosotros.
porque el reflejo es un fenómeno de la luz que le está llegando a la esfera, ¿sí?, y que está reflejando hacia nuestros ojos. Digamos que acá está nuestro ojo. Ahí está. Esa es la cuestión con los reflejos. Y los reflejos también son importantes porque nos permiten saber más de las cualidades del objeto. Por ejemplo, cuando vemos los metales, los reflejos tienden a ser muy brillantes, justamente su naturaleza metálica. En materiales más mate, de hecho es más difuminado. Y justamente, les digo, si moviéramos a nuestro espectador, en este caso este ojo, digamos que ahora tenemos a una persona en esta zona que está viéndola, la forma en la que la luz y nuestro campo de visión se van a encontrar va a ser otro. El reflejo se va a mover con él. Y bueno, estas son las partes a considerar cuando trabajamos en la representación de una esfera a nivel tridimensional, porque cada una de ellas nos va a permitir acercarnos cada vez más a su representación.